Ahora sí, Gracias te en primer escuchamos. lugar por la invitación que me permite estar aquí con todos ustedes y vamos a conversar o exponer algunas ideas sobre un tema que es esencial en el derecho administrativo a tal punto que en algunas escuelas doctrinales es justamente lo que define el ámbito de aplicación del derecho administrativo, como es la noción de servicio público y que, por otro lado, acaba de ser materia de una muy reciente sentencia del Tribunal Constitucional en torno al servicio público, con la Corte Suprema, ¿no? TC, en torno a la constitucional, que he visto la sentencia, no me fijo quién era, creo que es el constitucional, en torno a la noción de servicio público educativo y su relación con una potencial declaración de concurso de la persona jurídica que presta este servicio, por una alusión a eso de este tema. Entonces, vamos a hablar del servicio público. Y el primer problema que encuentra la noción de servicio público es que no siempre nos estamos refiriendo a lo mismo cuando utilizamos esta expresión. Es un concepto que se usa en variados sentidos, una noción polivalente, y es muy importante que siempre sepamos a qué nos estamos refiriendo en el caso concreto. ¿Por qué? Porque a veces se utiliza la expresión servicio público como una especie de sinónimo de cualquier actuación que realice la administración pública para la satisfacción del interés público. De tal manera que es tan servicio público la prestación de un servicio material, de una actividad prestacional, como también sería servicio público la emisión de licencias, autorizaciones, la realización de fiscalizaciones, o incluso a veces se utiliza esta expresión casi como algo omnicomprensivo de lo que hacen los poderes públicos, ya no solamente la administración. A veces se alude a la expresión entrar al servicio público, esto es una expresión más bien de origen anglosajón, y se alude pues a cualquier dedicación que uno tenga trabajando para una entidad estatal. Entonces, tenemos un primer concepto muy amplio de servicio público, como cualquier actividad vinculada a pues, la actividad de la administración pública o incluso de cualquier poder público persiguiendo el interés general. Y pues de alguna manera esta también fue la definición de servicio público que se usó en la Escuela de Burdeos para delimitar el ámbito de aplicación del derecho administrativo. Esta definición de servicio público, sin embargo, tiene un primer problema, incluso lo mantienen también algunas de las siguientes definiciones, y es que resulta muy amplia. Y en derecho, cuando una definición es muy amplia, cuando una definición no se acota a algo determinado, tiene el problema de que no nos vincula a un régimen jurídico determinado. Al ser una expresión tan amplia, una expresión tan omnicomprensiva de cualquier actividad, ya sea de los poderes públicos en general o de la administración pública como uno de estos poderes públicos, el gran problema que tiene es que no nos identifica un régimen jurídico determinado. Puede ser tan servicio público, como les decía, la emisión de un título habilitante, como sería servicio público, el servicio educativo, o como sería servicio público, el servicio de salud o las telecomunicaciones. Entonces, la primera gran objeción a ese concepto tan amplio de servicio público es que nos servía para poco, porque no nos identificaba un régimen. Por eso, luego este concepto se acota un poco para pretender excluir del concepto de servicio público a los actos propios de la función pública, la materialización del ejercicio de potestades públicas para, de alguna manera, limitar el concepto de servicio público
a las actividades prestacionales, que implicaba una prestación material por parte de alguna entidad pública o pues controlada, como vamos a ver, por una entidad. De esta manera, un primer concepto, todavía muy amplio, pero ya un poquito más acotado, se refería al servicio público como una actividad prestacional, excluyendo del servicio público las actividades en ejercicio de potestades, como podían ser la imposición de sanciones, la fiscalización, el otorgamiento de licencias, autorizaciones. Y el servicio público era una actividad prestacional, algo que tenía que hacer o que garantizar la administración a favor de los administrados. Esta actividad prestacional, además, para poder ser asumida como un servicio público, como algo que terminaba siendo de responsabilidad pública, ya sea por su prestación material o por su garantía última, tenía que ser esencial, tenía que ser percibida por la sociedad como algo sin lo cual el funcionamiento de la sociedad en cada momento histórico sería difícil, por no decir imposible. Entonces, ya no solamente hablábamos de actividades prestacionales, sino de actividades prestacionales esenciales respecto a ciertos servicios que resultaban esenciales para la convivencia, para la vida en sociedad. Entonces, esta actividad prestacional esencial, a su vez, podía identificarse como una actividad prestacional con un componente más bien social o con un componente empresarial o de un sectores donde hay una intervención económica pues un poco más marcada. Se empieza a hablar en este ámbito de aquellos servicios, de servicios públicos o aquellas actividades prestacionales esenciales de carácter social o asistencial, frente a ciertas actividades esenciales, prestacionales, que corresponderían con los servicios de interés económico. ¿Cuáles serían aquellos servicios asistenciales o sociales que históricamente se fueron identificando? En primer lugar, tendríamos a la salud o a la educación y después tendríamos a aquellos servicios que estarían pues también vinculados a estas actividades que vamos, difícilmente podrían estar reservadas, como veremos, pero que normalmente tampoco se esperaba que sean retribuidas íntegramente o ni siquiera significativamente por los destinatarios de la actividad. Entonces, tendríamos que esos servicios sociales, pues como son importantes y además tienen que ser prestados, se cubrirían al menos en parte con fondos públicos, al menos en parte con subvenciones o directamente serían cubiertos por el Estado. Insisto, salud y educación son quizá los más relevantes dentro de esto. Y después tenemos los servicios, nuevamente actividades prestacionales esenciales de interés económico, que terminan identificándose con aquellos que se han desarrollado como necesarios para un mundo o para una vida moderna, ¿no? Moderna, digna, que podrían ser agua y saneamiento, que serían pues, las telecomunicaciones y todos aquellos vinculados con las telecomunicaciones. Aquí hablamos tanto de servicios de radiodifusión como de servicios de telecomunicaciones en sentido más estricto, los servicios vinculados a electricidad, transporte de distribución eléctrica y demás, y por tanto estos también serían servicios, actividades prestacionales esenciales que tendrían que ser prestadas o garantizadas por el Estado como necesarias para la vida social. Al mismo tiempo,
Por el mismo tiempo, no, cuando esto empieza a surgir o cuando se empieza a debatir sobre el concepto de servicio público, no nos olvidemos que había sucedido un evento muy importante en la historia, como fue la Revolución Francesa, en la cual se cambia la titularidad de la soberanía y por tanto también del titular de aquel a quien se prestaba un servicio, del rey al pueblo. Entonces, los servicios que antes eran servicios al rey, como las postas o ciertos servicios de comunicaciones, pasan a ser servicios para el pueblo, servicios públicos. Y adicionalmente, también una consecuencia de la Revolución Francesa es lo que se conoció como la ley de Chapelier, la prohibición de organizaciones intermedias, muy típica del fenómeno revolucionario, según la cual cualquier aspecto, cualquier actividad que tuviera o que fuera de interés público, tenía que ser del Estado frente a aquellas actividades con fines egoístas, con fines no públicos, con fines tampoco altruistas, con fines eh, eh, privados, digámoslo de esa manera, que podían ser realizados por privados. Entonces, una actividad satisfacía intereses públicos, tenía que ser una actividad pública, porque los privados, sean quienes sean, buscaban sus finalidades egoístas y privadas y en consecuencia no podían ser quienes estuvieran a cargo de estas actividades de interés. Esta confusión de la titularidad pública, perdón, del servicio, que el servicio era un servicio para el pueblo y de que cuando era un servicio público de interés público tenía que estar a cargo de una entidad pública porque los privados se contraponían a los intereses públicos, llevó a que como parte del concepto de servicio público ya no solamente se aludiera a una actividad prestacional esencial, ya sea de carácter asistencial o de interés económico, sino que en derecho francés se aporta como un elemento de la noción del servicio público, lo que se conocía como servicio público en sentido estricto, la reserva o titularidad de la actividad para el Estado. La actividad tenía que ser una actividad de titularidad pública porque era una actividad que satisfacía una finalidad de interés público. El mecanismo que se utilizaba para la garantía de esa finalidad pública de la actividad era la reserva de la titularidad para el Estado. Actividad de interés público igual a actividad reservada al Estado, como estos servicios esenciales para la comunidad eran de interés público, tenían que ser de titularidad pública. Entonces, en el concepto estricto, el concepto que existió sobre todo en el siglo XX, el servicio público, teníamos que el servicio público conlleva un elemento material, la actividad esencial prestacional, y un elemento formal, que era la reserva al Estado, lo que también se conocía como la publicatio. O sea, que el Estado se reservaba una actividad que se convertía en una actividad pública. Pero el que sea una actividad pública reservada no significaba que únicamente la actividad pudiera ser en la práctica realizada por una entidad pública, sino que podía ser realizada por una entidad pública, empresas públicas normalmente, o también podía ser realizada por un privado que era un concesionario. Se habilita, se admite la posibilidad de que estos servicios públicos de interés público, estos servicios que en tanto de interés público tenían que ser reservados, fueran prestados por un privado en su condición de concesionario. El concesionario reconocía la titularidad pública de la actividad y en un régimen justamente según el cual realizaba algo que le correspondía al Estado, materialmente se podía ejecutar de la prestación de dicho servicio. Y ese es el concepto de servicio público que se manejó en Francia, en España e incluso en Perú hasta bien entrado, casi terminando el siglo XX.
servicio público como actividad reservada al Estado. Nuestra Constitución de 1979 permitía no solamente la reserva de bienes de infraestructura, sino que nuestra Constitución permitía también la reserva de actividades. Y esta reserva de actividades podía conllevar que un privado preste la actividad en nombre de la administración a través de una concesión. Había no pocas leyes que se reservaban actividades para los administrados, perdón, sí, para el Estado, y que los administrados solamente podían llevarlas a cabo a través de una concesión. Esto empieza a cambiar en el mundo en los años 80, con unos cambios que se producen en Estados Unidos y en Inglaterra también, y después llegan a Europa, en la época de Reagan y Margaret Thatcher, en el mundo anglosajón, un poquito más adelante en el resto de Europa, porque el Estado empieza a plantearse, o se empieza a plantear en la doctrina y luego en la legislación, si realmente es necesaria para la garantía de la prestación de ciertas actividades esenciales la reserva al Estado. O sea, efectivamente al Estado le interesa que ciertas actividades esenciales, ciertas prestaciones esenciales a favor de los ciudadanos sean cubiertas, pero al Estado lo que le interesa es garantizar que esto suceda así. Y para garantizar que esto suceda, lo que se pone en tela de juicio es si es necesaria la reserva. Si el único mecanismo que existe para que el Estado garantice que ciertos servicios sean prestados es que se reserve la actividad, o si basta que el Estado regule reconociendo que es una actividad privada, pero que está regulada. Ya no es una actividad estatal, es una actividad que al Estado le interesa que sea prestada en un régimen de regularidad, continuidad, calidad y universalidad, pero para garantizar ese régimen ya no es necesaria la reserva, sino que basta la confluencia de otras dos técnicas administrativas, como son la regulación y la imposición de obligaciones de servicio público, que es una técnica de actividad hablatoria. Entonces, la cuestión aquí ¿es necesario que el Estado se reserve la actividad para garantizar que se preste el servicio o es posible que sin que el Estado se reserve la actividad garantice la prestación del servicio, regulándola, estableciendo condiciones de calidad, condiciones para la prestación e incluso imponiendo obligaciones especiales a alguno de los proveedores si es que no le satisface a través del mercado ese tipo de prestaciones? Entonces, en ese momento se produce una crisis de la noción estricta de servicio público y esa crisis lleva a que en algunos ámbitos o se deje de hablar de servicio público para empezar a utilizar la expresión servicio universal, servicio esencial, servicio de interés económico de interés general, para referirse o servicios asistenciales no de titularidad pública, para referirse a aquellos ámbitos en donde al Estado le interesa garantizar que una prestación necesaria para la sociedad sea prestada, pero no ya a través de la reserva, sino a través de la regulación o la imposición de cargas. De tal manera que el título habilitante que tenían los privados para la prestación de estos servicios ya no es la concesión que implica la reserva de la titularidad, sino que el título habilitante que los privados podían obtener para la realización de ese servicio es la autorización, la licencia, el permiso, todos estos instrumentos
que parten de la existencia de un derecho del privado que se puede ejercer bajo ciertas condiciones que le corresponde supervisar a una entidad administrativa. Por tanto, estamos aquí o estaríamos aquí ante un cambio en la perspectiva que existe sobre la regulación. O sea, perdón, sobre el servicio público. Ya no es materia de reserva, sino materia de regulación. Por eso, insisto, a veces algunos dejan de usar la expresión servicio público para utilizar otras alternativas y en ocasiones otros autores siguen utilizando la expresión servicio público, pero acotando que ya no se está exigiendo como un componente de esta definición a la reserva de la titularidad estatal. De tal manera que tenemos un servicio público descafeinado, no un servicio público sin titularidad estatal. A mí personalmente no me gusta seguir llamando servicio público a esto que ya no requiere la titularidad estatal porque es mezclar las categorías. Y cuando llamamos a una categoría servicio público, vamos a tener en mente la reserva al Estado y muy probablemente se nos van a colar algunos ramalazos, algunas posibles exigencias para el prestador del servicio que serían más propias de un régimen de reserva que de un régimen de regulación. Entonces, si llamamos servicio público a algo que ya no tiene reserva y siempre hemos llamado servicio público a algo que tiene reserva, la muy probable consecuencia es que cuando le apliquemos algunas normas a los que no tienen reserva, terminemos, sin embargo, extendiéndoles el régimen de aquellos que sí tenían reserva. Y eso produce una confusión importante que puede afectar a los privados. De allí que para aquellos servicios que no tienen una reserva por parte del Estado y que deben ser prestados en un régimen de regularidad, continuidad, calidad y universalidad que el Estado garantiza a través de la regulación o la imposición de cargas, sea más correcto utilizar la expresión servicio esencial o la expresión servicio económico de interés general o la expresión servicio universal, que es otra de las expresiones que muchas veces se utiliza en derecho comparado para poner énfasis en una de las obligaciones características del servicio esencial, que es la universalidad de la prestación. Los servicios esenciales deben o deberían llegar o terminar llegando, porque no es que esto vaya a ser inmediato, a toda la población o deberían llegar a estar a disposición de toda la población. Esa obligación de universalidad, por ejemplo, es la que muchas veces justifica la imposición de estas prestaciones públicas obligatorias a través de las obligaciones de servicio público. Si es que, por ejemplo, yo presto un servicio esencial, un servicio de transporte, pero hay una comunidad que está aislada porque no es negocio prestar el servicio a la comunidad, el Estado puede imponerle a quien preste el servicio que también extienda su ruta a esa comunidad aislada a cambio de algún tipo de contraprestación, un pago, un canon o algún otro tipo de beneficio, porque si no estaríamos ante una confiscación. Entonces, esta imposición de esta obligación en particular tiene que ver justamente con la universalidad del servicio. Pasa en telecomunicaciones, hay una obligación de extender el servicio a todos los ámbitos. Es más, tenemos incluso algún fondo que se dedica a la expansión del servicio de telecomunicaciones. ¿Por qué? Por este carácter de universalidad. Pero el servicio esencial y el servicio universal, aquí sí, no son cosas distintas. El servicio universal es el servicio universal
poniendo especial énfasis en una de las características que debe tener el servicio esencial. Son servicios que han de ser prestados en un régimen de regularidad, continuidad, calidad y universalidad. Recapitulando, la noción de servicio público ha tenido distintos alcances. Lo más tradicional era definirla como una actividad prestacional material reservada, porque si era de interés público tenía que ser reservada. Es justamente este quiebre de necesidad el que se rompe en los 80, la década del siglo pasado, y se entiende que no era necesaria la reserva para que para que esa actividad personal se dé en ese régimen determinado, y por tanto podíamos usar técnicas alternativas a la técnica del servicio público en sentido estricto. Al usar esas técnicas alternativas, usamos también la expresión servicio universal o servicio esencial para no confundir esa actividad prestacional ya no reservada con el servicio público en sentido estricto. Ese es el planteamiento general. Luego, ¿cómo podemos aterrizar esto a derecho peruano? ¿Qué significa esto en derecho peruano? ¿Qué es lo que ha establecido nuestra legislación, nuestra jurisprudencia en torno al concepto de servicio público? También nuestra doctrina, por cierto. A nivel constitucional, como les decía, la Constitución del año 79 permitía la reserva de actividades y permitía la reserva de bienes. Esas actividades reservadas eran los servicios públicos en sentido estricto. El decreto legislativo 757, sin proscribir el servicio público como tal, lo que sí hizo fue derogar todas aquellas reservas de actividad que hubieran sido aprobadas previamente. Con lo cual, en teoría, a partir del decreto legislativo 757, a principios de la década de los 90, ya no quedaban actividades reservadas al Estado. ¿Significaba que no había servicio público? Sí, significaba que no había servicio público reservado, pero seguía existiendo el servicio esencial o el servicio universal, esta otra noción de servicio público que hemos utilizado, que insisto, yo prefiero no llamar servicio público, pero que también a nivel doctrinal, conceptual y jurisprudencial, vamos a ver, se sigue denominando servicio. En el año 1993, nuestra constitución vigente, denostada siempre en época electoral, lo que hace es reconocer la posibilidad de que el Estado se reserve bienes, los bienes demaniales, pero ya no alude expresamente a la reserva de actividades a través de la publicación. La Constitución, sin embargo, sigue usando la expresión servicio público, pero la usa en distintos sentidos. Cuando habla de servicios públicos locales o regionales, usa una expresión muy amplia, equivalente a cualquier actuación, no solamente a la prestacional, y luego también alude a un rol promotor del Estado en la prestación de servicios públicos, pero, de nuevo, sin aludir a la titularidad como un elemento del concepto de servicio. En este contexto, el Tribunal Constitucional peruano, hace ya bastantes años, en una sentencia sobre el servicio de transporte, se pronunció sobre si el servicio público era o no era, por definición, un servicio reservado. Porque en el caso del transporte no existe una publicatio, pero es muy habitual utilizar la expresión del servicio público de transporte, y es más, es también la expresión que utiliza nuestra normativa. ¿Qué significaba atribuirle al servicio de transporte público, pasajeros, servicio estándar, pasajeros, la condición de servicio público? ¿Conllevaba esto una publicación? ¿Conllevaba esto una reserva de actividad a favor del Estado? Y aquí el Tribunal Constitucional, en la sentencia del medio pasaje, dijo que no. Dijo que la noción de servicio público, que se entendía aplicable en este caso,
a lo que aludía era a una actividad que debía ser regulada o prestada, perdón, en este régimen de regularidad, continuidad, calidad, universalidad al que hemos aludido, pero que el elemento publicatio no era consustancial al concepto de servicio público. Para mí esto es un error, porque tendría que haber dicho que era el servicio esencial, ya no el servicio público, pero nótese cómo este servicio público al que nuestro Tribunal Constitucional llama servicio público no es un servicio reservado. Lo que no dice, sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional, que yo sí digo, pero soy de los pocos, es que en nuestro país sería inconstitucional que el Estado se reserve actividades, porque no hay base constitucional para que lo haga. O sea, nuestra legislación no permite expresamente la reserva de actividad, de tal manera que no sería posible que el Estado, perdón, que el Estado se las reserve. En consecuencia, sería inconstitucional, imposible, que exista el servicio público en sentido estricto en derecho peruano. No tenemos en Perú servicios públicos en sentido estricto en tanto no existen reservas de actividades. Hay normas que aluden o que usan la expresión servicio público, pero esto no debiera entenderse como un servicio público reservado, sino como un servicio esencial. Hay normas que utilizan la expresión concesión, sin embargo, la expresión concesión o una de dos, o alude a la concesión de un bien de manial necesario para la prestación del servicio, o en el fondo es un término incorrectamente utilizado porque esa no es una verdadera concesión, sino que es más bien una autorización que se llama concesión porque se le ha puesto un numerus clausus o porque se ha suscrito un contrato, pero que en el fondo no es o no sería una concesión en el sentido más estricto. Sin embargo, y es muy importante también tomarlo en cuenta, la verdad es que existen no pocos autores, es más, es la posición que estaría más extendida en nuestro ordenamiento jurídico. Hay no pocos autores, Diego Segarra, por ejemplo, Jorge Danós, entre los más importantes, que sí que reconocen la posibilidad de que haya servicios reservados. No sostienen que todos los servicios públicos llamados como tales por nuestra legislación tengan esta reserva, pero sí admiten la posibilidad de que haya una reserva que yo en mi caso, por ejemplo, no veo posible al no existir una base constitucional para la reserva de actividad a favor del Estado. Entonces, en nuestro país, cuando hablamos de servicio público, hay que tener cuidado de aquello a lo que estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque podríamos únicamente querer decir que es una actividad prestacional esencial, que debe ser prestada en un régimen de regularidad, continuidad, calidad, universalidad, y que el Estado tiene que garantizar que se presta así vía regulación o vía imposición de cargas. O podríamos estar refiriéndonos, yo creo que sería inconstitucional, pero bueno, es una alternativa, al verdadero servicio público en sentido estricto, como una actividad reservada y que un privado presta por cuenta y en nombre del Estado como verdadero titular de la actividad. Hay muchos ámbitos en donde nuestra jurisprudencia ha aludido a la existencia de un servicio público y quizá uno de los más importantes, aunque no el único, es el de la educación. Claro, la educación claramente no es un servicio reservado. Sería aquí sí absolutamente inconstitucional pretender que la educación sea un servicio de titularidad estatal, en tanto la propia Constitución reconoce la libertad de enseñanza, que es la libertad de crear y conducir centros docentes e incluso universidades. Entonces, la educación no puede estar reservada al Estado, en tanto hay un derecho fundamental a llevar a cabo esta actividad educativa, pero sí es una actividad prestacional que el Estado tiene que garantizar. Y puede garantizarla
través de la regulación, puede garantizarla a través de la imposición de cargas, o en el caso especial de los servicios asistenciales, puede realizarlas a través de establecimientos públicos. Y con eso termino. La gran diferencia entre el servicio asistencial y el servicio económico de interés general es que para los servicios asistenciales, salud y educación, en nuestro ordenamiento jurídico, más allá de mi opinión al respecto, no se ha extendido la prohibición de actividad empresarial del Estado eh, sin subsidiariedad. O sea, saben ustedes que para que el Estado lleve a cabo actividad empresarial se requiere ley de interés general y se respete el principio de subsidiariedad. Sin embargo, para la prestación de estos servicios asistenciales, salud, educación esencialmente, el Estado puede poner colegios privados, públicos, universidades públicas, hospitales públicas, postas públicas, no solamente a falta de los privados, sino independientemente de lo que hagan los privados. Estos son establecimientos públicos que prestan estos servicios asistenciales que no están reservados al Estado, pero para los cuales no aplica este principio de subsidiariedad que sí aplica para la actividad económica. Aquí estaríamos, actividad empresarial, económica, y aquí hablaríamos de los servicios económicos de interés general o servicios esenciales o universales. Si el Estado quisiera poner una empresa de radiodifusión o telecomunicaciones, más que radiodifusión, porque ahí ya tenemos una, tendría que ver si es que se respetan estos principios y claramente no sería el caso. Y ahí me dijeron que eran entre 35 y 45 minutos. He hablado 40, así que estoy justo en el medio de lo que me pidieron para, si tienen alguna consulta o duda, pues dejar algo de tiempo para poder absolverla. Eh, no sé si he corrido mucho, si he explicado muchos temas muy rápido, pero espero que por lo menos los conceptos hayan quedado claros. Sí, doctor, muchas gracias por esta magistral clase referida justamente a los fundamentos del, bueno, servicio público que se menciona en nuestra doctrina nacional, ¿no? Y es que sé que luego viene una clase sobre sectores, entonces no he querido entrar al régimen sectorial. Sí, es la siguiente clase. Bueno, tenemos algunas consultas, estamos viendo si tenemos algunas consultas por parte de los asistentes. Por mi parte, me surgió una duda durante su ponencia. Entiendo todo lo que ha mencionado, pero de acuerdo a la doctrina nacional, ¿cuáles serían estos criterios que justamente determinan la delegabilidad de un servicio público? Claro, entre comillas. Determinan la ¿Y en qué delegabilidad. supuestos debería mantener esta titularidad? Claro, Si me preguntan a mí, nunca, ¿no? O sea, la titularidad es inconstitucional porque, claro. claro, la Constitución no lo permite, no habilita la reserva. A nivel de derecho comparado, o incluso ahí donde se ha defendido esta reserva, tendríamos que estar ante supuestos en los cuales, para garantizar la regularidad, continuidad, calidad y universalidad, no sea suficiente la regulación o la imposición de pensiones públicas obligatorias. Es decir, que dadas las características del servicio, no se pueda lograr que el servicio sea prestado bajo ciertas condiciones, regulando y otorgando a todos los habitantes o imponiendo cargas a los que realicen el servicio para garantizar la universalidad. Entonces, sería ese el supuesto. ¿En qué casos esto pareciera darse? En nuestro país, quizá el servicio público o aquello que podría estar más cercano al servicio público reservado sería el de agua y alcantarillado. Este es en donde, claro, parece que se dan más las condiciones del servicio público estricto sensu, ¿no? Eso está vinculado también a que la red es única y ahí no sabes muy bien si concedes la red o si estás concediendo la actividad como tal. Otro podría ser distribución eléctrica, porque también hay una sola red, pero claro, ahí tenemos en Perú por lo menos dos, y como la comercialización ya no está limitada, puede un distribuidor, un generador vender energía a un usuario no regulado. O sea, a mí me cuesta encontrar en energía esto,
pese a que sí que se dice que la distribución es de interés general. Quizá, insisto, lo más cercano sea agua y alcantarillado, que eso es lo que Diego Segarra, por ejemplo, tiene un artículo publicado en una revista española en documentación administrativa. Por ejemplo, en telecomunicaciones, la ley habla de servicio público, pero definido como servicio al público, no es el concepto de servicio público que hemos estado manejando, es un concepto pues, bastante más vago y que no sería como actividad reservada. Entonces, pues no, si me preguntas a mí, el criterio tendría que ser que vía regulación o imposición de cargas no sea posible garantizar la prestación del servicio. Hace algunos años había quien hablaba de la muerte del servicio público. Yo recuerdo haber escrito diciendo que no estaba muerto, que simplemente podía no ser necesario, pero ahí donde sea necesario una técnica utilizable. Eso en otros países. En el caso peruano, el problema es que si la quieren utilizar como reserva, sería inconstitucional.